Madre Naturaleza siempre está cerca de nosotros. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia, la Dirección de Desarrollo Académico y el Sistema de Formación del Profesor Universitario han invitado a los profesores de la Universidad de San Carlos en la Cátedra de Educación Ambiental Superior y el tema Estudios en el Detallado de los Suelos del Departamento de Sololá, Guatemala, volumen 1. No me queda más que agradecer muchísimo al ingeniero doctor José Miguel Duro, quien está con nosotros el día de hoy, partiendo de su gran trabajo y sus múltiples actividades dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Agradecerle su manera a los profesores que están presentes, porque son los profesores que de una u otra manera van a dedicar esta información tan importante para Guatemala. Quisiera tal vez tomar unos minutos para externar mi opinión y externar mis sentimientos acerca del conocimiento de Guatemala en sí. Si nosotros, como guatemaltecos y guatemaltecas, como ciudadanos, no tenemos el interés de conocer nuestro país y de conocer la problemática que estamos viviendo en estos momentos, es muy difícil que les podamos aportar a Guatemala. Así que lo dejo como una pequeña reflexión. Gracias a los profesores que hoy día han venido a la casa de acompañándonos, porque eso es lo que nosotros queremos llegar con la Cátedra de Educación Ambiental Superior. Dejar un pequeño granito de arena para que ustedes, profesores, puedan transmitir esto a sus estudiantes, a sus hijos y a sus nietos y a todas las generaciones venideras de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos. José Miguel Duro Tarracinas nace en Madrid, España, no digo el año. Es de nacionalidad guatemalteca, naturalizado y de profesión doctor e ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, y de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un programa de posgrado de la Universidad Rafael Landívar y también de la Universidad Pontificia de Salamanca, España, con un programa de doctorado. Su educación universitaria es en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el programa de doctorado, doctor en Sociología, con la tesis Luces y Sombras del Desarrollo en una comunidad de desplazados por la guerra, Comunidad Primavera de Chicán, Guatemala, leída en Madrid el 26 de octubre del 2004 y calificada como summa cum laude. Cursos de posgrado: implementación de seguros agrarios combinados y predicación de daños en cosechas siniestradas, Universidad Politécnica de Madrid, entrenamientos profesionales. Curso de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos basados en marco lógico CATI, curso avanzado de análisis espacial 3D y AIM, sistema de información geográfica, proyecto SPRED CATI, curso avanzado de operación IDRISI, sistema de información geográfica, proyecto SPRED CATI. Relaciones laborales. Como coordinador de proyectos y programas, alto comisionado de las Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, ACNUR, Centro Canadiense de Estudio y Cooperación Internacional, CESI, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CADIE, y Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Trabajos realizados. Es director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos, IGER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. Coordinador de la Unidad de Planificación Geográfica de Gestión y Riesgo del MAGA también, y sus mayores logros: creación del Laboratorio del Sistema de Información Geográfico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que en la práctica de servicio y en otras instituciones del Estado, creación de los mapas temáticos a escala 1/250.000 y 1/50.000 de la República de Guatemala y toma de imágenes digitales a resolución de 0.5 píxeles en el territorio de Guatemala, incluyendo ortofotos digitales en todo el territorio. A mí no me queda más que presentar al doctor José Miguel Duro, agradecerle que ha venido a la Universidad de San Carlos, también agradecerle al licenciado Miguel Gasparico Barrientos, como jefe de la División de Desarrollo Académico, que nos permita continuar con nuestras actividades y sin más, porque realmente era impresionante la hoja de vida de José Miguel, yo dejaría
podamos escuchar su disertación. Quiero también manifestarles que por una nota un de problemas de internet, pero yo creo que vamos a transmitir vía YouTube. Así que muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer estar otra vez aquí en la USAC, ya que considero que también es mi alma mater. Di un examen de incorporación en el año 93, que me costó 6 meses de preparación, creo que valió la pena. Y entonces reciban ustedes un cordial saludo del Ministro de Cultura. Para mí personalmente presentar el estudio de Santiago Soros de Fernando Solar es un logro institucional muy fuerte para el Ministerio de Cultura, ya que la temática de Soros, por un motivo roto, ha estado muy en los últimos 40 años. Y es hora que el Ministerio de Cultura tome esto de forma que lo tenemos así. Vamos a ver la presentación. Como lo que estoy mencionando es una información básica de Soros, o sea, es una generación de información básica. Y actualmente, debido al cambio climático y debido a otras cuestiones internacionales, hay dos temas que están siendo recuperados de la norma normativa del mundo. Uno es el estudio de tortugas vegetales y sobre la tierra. El cambio es muy viejo en muchos países. Guatemala, como más se llama la historia, pero hay otros países que tienen una situación muy vieja, que tienen 20 años, 15 años, 10 años. Y el tema de Soros. El tema de Soros es un tema que está otra vez en el primavera, poco a poco, vamos a ver por qué. Y es una cosa importante que la Guatemala esté haciendo estudios a nivel de Soros, a nivel de centroamericanos, a nivel de los países. Y lo está haciendo de manera muy interesante. Estamos en una especie de cooperación solo con el Instituto de Traducción de Base de Colombia, que es una estructura de Soros. Y la metodología que se está generando es una metodología es interesante, se están creando informaciones sobre las becas en el sector. Se está formando una pequeña base de técnicos nacionales. Bueno, entonces, vamos directamente a la presentación. La presentación tiene dos partes, básicamente. El levantamiento de suelos y el convenio con el ECAC, me parece que es interesante hablarlo, ya que la USAC está metido en este convenio con nosotros, y la metodología utilizada y los resultados obtenidos en su obra. El libro está aquí, ustedes lo pueden ver. Lamentablemente hemos sacado muy pocos ejemplares, logramos rescatar el año pasado unos fondos por aquí y por allá, y sacamos 240 ejemplares, de los cuales ya hemos entregado casi 200 en Solar, en un proceso de capacitación que después lo voy a comentar. Entonces nos quedan un poco, pero sí podemos compartir todos los discos, la información es pública, así que no hay ningún inconveniente que ustedes la pidan. El ministro la vez pasada me pidió un proyecto para imprimir 1000 ejemplares. Vamos a ver si conseguimos la plata. Si es así, no habrá ningún inconveniente que se pueda repartir más ejemplares a los que estén interesados. Aquí hemos entregado un ejemplar en el CEDIA de la FAUSAC, así que ustedes lo pueden consultar ahí. Y por supuesto que los CDs con información completa, tanto no solamente en PDF sino también en base de datos, están completamente a la disposición de ustedes. Así que solamente solicitarlo y se lo enseñaré. Bueno, lo primero que la primera parte de la información de esta presentación es analizar primero qué información poseemos actualmente de suelos. Creo que es muy importante hacer una pequeña reflexión. Como ustedes saben, por aquí tengo el libro, es un incunable, es este libro que está por acá. Me imagino que ya lo conocen. Este libro los trabajos de campo fueron, bueno, la historia del libro es interesante, hasta donde yo sé, porque no conozco toda la historia en su comunidad. El gobierno de Arévalo hizo un congreso en Escuintla, en la legislación del
Historia Nacional, donde se analizó en el año 40, justo el año que tomó el poder, pero en el 94. Y en ese mismo año se dieron cuenta de la debilidad que tenía Guatemala dentro del estudio de suelos y pidieron apoyo a lo que sería el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Entonces enviaron a este señor Charles Simmons, y este señor con dos agrónomos guatemaltecos, aquí está, Carlos y Pinto, hicieron este libro, que es un libro muy interesante, porque hay que pensar cómo era Guatemala en los años 40 del siglo pasado. Tardaron 15 años en editarlo, esto se editó en el año 59, o sea, fueron 15 años de trabajo de campo y de edición, y surgió justamente en ese año, en el año 59. ¿Cómo era el país en esa época? Bueno, un país completamente diferente a este, era un país con una cobertura forestal enorme, tenía por lo menos el 70% de cobertura, una población bastante reducida, estaba en el orden de 2 millones de personas, y obviamente no había fotografía aérea en todo el país. Eso para un levantamiento de suelos es una poderosa debilidad, porque el primer paso, vamos a ver después la metodología, que básicamente no cambió, la metodología es casi la misma, que hace 50 años, son algunas cosas puntuales, digamos, parte todo de una forma de interpretación. Entonces, la debilidad que se tuvo era que no había fotografía aérea de todo el país, había ciertas partes del país nada más, y entonces el trabajo de campo tuvo que ser hecho en una forma muy artesanal y con mucho sacrificio personal, me imagino. Y tuvieron que entrar por todos lados y obviamente eso es una dificultad enorme. Al final, estos señores publicaron el libro y el mapa original, la escala cartográfica, fue 200.000, 1 a 200.000, y el nivel de esta información pues es un nivel de reconocimiento, como dice el título del libro, porque el libro dice clasificación de reconocimiento de los suelos de la República de Guatemala. También también se puede llamar que es un nivel exploratorio, y entonces eso nos indica más o menos hasta dónde puede llegar el libro, ¿no? En su época, ya en los años que vino este señor y se hizo este tipo de trabajo, la taxonomía científica que se está utilizando no estaba desarrollada, y todavía se trabajaba con el nivel de serie de suelos. Y una serie de suelos era un nombre vernáculo, que iban a reconocían suelos, y cada vez que encontraban un suelo nuevo, entonces lo nombraban según la localidad donde se encontraba ese suelo. Y si después encontraban el mismo suelo en otro departamento, pues le seguían colocando el nombre local. Esa metodología se desarrolló en Estados Unidos en el año 1900, más o menos, y se abandonó también en Estados Unidos en los años 40 y 50 del siglo pasado. Bueno, la dificultad que tiene una clasificación de reconocimiento con nombres vernáculos es la incapacidad de podernos comparar con otros países del mundo, porque obviamente un suelo Yaxá o Usumacinta o Yaloch o algo así solamente existe en Guatemala y no es posible compararse con el extranjero. Esa es una de las debilidades que tiene ese tipo de reconocimiento, pero una fortaleza que tienen, o que tenían, porque ya no se hace más así, es que se hacía un inmenso trabajo de campo. Se hacía un inmenso trabajo de campo y eso nos daba mucha información. Ok, en los años 50 fue abandonada esa forma de trabajar y se optó por una clasificación de taxonomía científica que es jerárquica y muy elaborada. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta forma quedó descontinuada. Bien, entonces, yo voy a ver en la introducción esta que tiene el libro, nos da un mensaje muy importante. Vamos a poner un poquito más grande, vean esto. Dice en la introducción del libro: por lo tanto, se procedió a efectuar la clasificación de reconocimiento de los suelos del país, que es el paso preliminar para estudios más detallados en el futuro y que a la vez presenta en un periodo de tiempo relativamente corto un inventario potencial de las diferentes regiones de la República. Este estudio es un paso necesario y fundamental para la planificación de la experimentación y además ayudará al cultivo más justo y correcto de las tierras. Y aquí remarca el señor, que lo pone en cursiva, pero este es solamente el primer paso. Claro, es un nivel de reconocimiento, ¿verdad? O exploratorio. Las etapas lógicas subsiguientes deben incluir la determinación de las características morfológicas, físicas, químicas y biológicas de los tipos de suelos, el estudio de la reacción de los tipos de suelos a la práctica del manejo, incluyendo la labranza, la fertilización, la rotación de los cultivos, el control del abasto del agua,
el regadío, el drenaje, el tratamiento y otras prácticas de conservación de suelos y las interacciones entre sí. También es imprescindible correlacionar la capacidad de cambio de los suelos con los estudios de laboratorio y los conocimientos empíricos. Esto es en general lo que queda por hacer. Este es el mensaje que nos dejan estos señores, Sigmund Cano y Pinto, en el año 59. Entonces, era el primer paso y el país debía avanzar. Bueno, el tema es, ¿el país avanzó en estos estudios? No, nos quedamos en este nivel. Después hubo un estudio que hizo Senjikaña a escala semidetalle en las áreas cañeras, que lo hizo en el año 94. Para eso contrató a unos colombianos que eran jubilados del Instituto Agrícola DASA, el mismo que yo tengo aquí en la camisa. Y estos señores vinieron y estuvieron haciendo un estudio semidetallado de suelos en la zona cañera. Y fuera de eso, después ha habido estudios en diferentes valles y zonas del país, pero en general un levantamiento de suelos, así como nos estaba diciendo este mensaje de introducción, pues ya no se hizo más. Entonces, bueno, el futuro nos alcanzó y ya es hora de pasar el libro que es un libro maravilloso, que nos ha dado muchas cosas, pasar a una escala mucho más detallada. Este libro que ustedes ven aquí es el resultado de ese esfuerzo y como verán, la diferencia del nivel de información es enorme porque este es un exploratorio por reconocimiento, está a escala 200.000, este está a escala 50.000, este cubre los 22 departamentos de la República y este libro solo cubre el departamento de Soberano. O sea, esa es la diferencia de escala y la diferencia de nivel de información que nos da el pasar de un reconocimiento a un nivel de semidetalle. Obviamente, para que usted logre pasar de este nivel a este nivel, tiene que hacer una inversión gigantesca en conocimiento y en plata. No es tan fácil pasar de un reconocimiento a un nivel de semidetalle. Generalmente se olvida la gente de lo que implica, pero realmente es un trabajo muy difícil pasar a un semidetallado porque eso implica una cantidad de personas y de medios que tienen que ser colocados y por supuesto medios técnicos y también medios científicos. O sea, no es tan sencillo pasar. Nos quedó el mensaje, pero ahora que hemos tomado como ministerio el mensaje que estamos llevando a la práctica, pues obviamente nos damos cuenta que no es tan sencillo como parece. Muy bien, aún así, pese a que ya el libro de Sigmund está un poco antiguo, sin embargo se le sigue sacando información. Por ejemplo, yo saqué este mapa de materiales parentales hace unos años con base a la serie de suelos. Para mí es un mapa que me indica muchas cosas interesantes y que nos indica claramente tres cosas claras. Por ejemplo, como ustedes ven aquí, desde el país según Simmons, según una serie de suelos, tiene tres grandes tipos de materiales parentales, que son los materiales que forman los suelos, que nos indican tres aspectos muy diferentes a manejar. Y podríamos decir casi que son dos importantes. Uno sería esta falla del cuido que ustedes ven acá, después se transforma en una falla del chico acá. Esta falla nos marca una especie de límite, y vean que está muy bien estructurado en una serie de suelos, donde encontramos material calizo en toda esta parte del norte del país, y llega, según la leyenda, hemos encontrado que casi un 50% del país tiene este tipo de rocas calizas en su superficie. Y digamos, la otra parte importante, el 4% del país son las cenizas volcánicas, que son estas partes de color marrón, ustedes ven aquí, y partes sedimentarias también de origen volcánico, que sería la planicie costera del Pacífico. Por lo tanto, estos dos tipos de materiales nos indican diferentes pautas de comportamiento y diferentes planificaciones muy importantes que hay que hacer. En el caso de esta falla del Cuico, para que ustedes vean lo increíble que es, todo es un paisaje realmente impresionante, y de este lado del Cuico para acá es la ceniza volcánica todavía, y esta parte sería la caliza, tal como marca el libro de Sigmund. Esto es la ceniza volcánica en su mejor expresión. Esta foto la tomé aquí en Cayalá, en lo que sería la rotonda de Cayalá. Vean ustedes que son clastos, digamos, inmensa cantidad de clastos, se han ido rellenando los materiales calizos que están abajo de todo este enorme deposición de ceniza volcánica. Y lo que vemos aquí es que son tierras muy sueltas, que no tienen prácticamente piedra, más que las piedras que encontramos son coluvios, o sea, son
piedras que vienen con los piroclastos y quedan incrustados en una materia de arena volcánica, y esas piedras son fácilmente erosionables. Por ejemplo, aquí tenemos un corte en la carretera de Tecpan. Vean la deposición de los piroclastos, se van en capas. Esto nos indica cataclismos que ha habido de enormes erupciones. Bueno, esto que vemos negro aquí es probablemente la combustión de la materia orgánica que quedaba, que cayó el piroclasto, y después la evolución del suelo indicó todo este material negro que vemos aquí arriba, que es un material lleno de materia orgánica. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a estos suelos, digamos, en su posición? Bueno, obviamente lo que los mantiene son las raíces de los árboles. No hay rocas aquí consolidadas, son rocas, como yo dije, probablemente aquí hubiera habido un coluvio, y esto ha sido barrido por la erosión. Entonces, esta es las tierras de la parte alta del país, donde estamos sentados ahora nosotros en esta universidad. Y lo que nosotros estamos proponiendo en estas tierras es lo que vemos aquí, es mantener forestadas las partes altas de microcuencas y hacer medidas de conservación de suelos. En esto el Ministerio está recuperando otra vez el concepto de hacer trabajos en valles, trabajos en laderas y en montaña, y se está empezando a promover esto que ustedes ven aquí, que es el cultivo en terrazas. Muy importante, porque los suelos de teniente volcánica son ampliamente erosionables y como hemos visto y vamos a ver después cuando veamos los resultados de Sorolla, son tierras que tienen muy poca materia orgánica. Se ha trabajado en ellas mucho, no se ha conservado la materia orgánica, y lo que estamos encontrando son proporciones de materia orgánica del orden del 1%, 2%, que eso es bajísimo. Quizás en algunos suelos mejor manejados hemos encontrado el 3%, y solamente hemos encontrado en Nahuala porcentajes mayores que están en el orden del 7 y hasta el 8%. Generalmente eso se debe a temperatura que no mineraliza la materia orgánica. Bueno, otro tema que también nos informa el libro de Simos, todavía no ha perdido vigencia por ello, es el origen calizo de los territorios, este 50%. ¿Cómo es el suelo del norte? Así es el suelo del norte. Tenemos, estas son las rocas, digamos, calcáreas, que como ustedes ven aquí se parten, son rocas muy fácilmente fragmentables, y se forman estas grietas. A través de estas grietas se forman las cavernas. Vean ustedes este modelado kárstico típico. Estas son las cavernas típicas de Alta Carapaz, etc. También hay muchísimo Huehuetenango. Y entonces estos suelos son completamente diferentes a los otros que vivimos en la ceniza volcánica. Aquí encontramos una capa de arcilla, generalmente pegada a los materiales planetales, y una capa de mantillo orgánico, que esta es la que tenemos que conservar. Entonces, este tipo de suelo y el otro tipo de suelos de ceniza volcánica son completamente diferentes y implican diferentes medidas de conservación. Y en el caso de las tierras de la parte alta de Guatemala y también de algunas partes del norte, son tierras que hay que restaurar. Ya ni siquiera podemos hablar de conservar, porque se ha perdido casi completamente toda la parte del mantillo, toda la parte de la materia orgánica, y lo que tenemos que hacer aquí es restaurar la capacidad, restaurar la fertilidad de los suelos. Bueno, entonces, regresemos al tema de escala y nivel de información. Vean esto, por ejemplo, esto es el departamento de Sorolla, obtenido aquí del libro de Simos, y a escala 200.000 se ve, en este Sorolla se ven dos series de suelos, la serie Camanchá y la serie Pacité, básicamente. Y si esto lo vemos aquí a nivel ya de semidetalle, en lo que es el estudio ya de taxonomía a escala 50.000, vemos la cantidad de fragmentaciones que encontramos en los polígonos de suelo, que nos indican la diferencia de escala y la diferencia del nivel de información. O sea, es muchísimo más información la que tenemos, obviamente, en un estudio de suelo de semidetalle. Y también es importantísimo ver las aplicaciones prácticas, ¿no? Porque del levantamiento de suelos se derivan las aplicaciones prácticas, y la más importante para nosotros como agrónomos es esta, el mapa de clasificación de tierras por su capacidad de uso. Y esto nos ayuda muchísimo, este mapa, para las planificaciones territoriales y el ordenamiento territorial. Bueno, veamos qué pasa cuando yo tengo un mapa de suelos a nivel de semidetalle y tengo el mapa de clasificación de tierras. Entonces, lo que yo tengo aquí es un nivel muy detallado, por ejemplo, estos polígonos, ¿ven? Y tenemos ahí la clase, la subclase y el grupo de manejo por la escala. Entonces, la información que yo recojo en estos mapas es muy detallada. Nos sirve entonces mucho para las planificaciones. Bueno,
¿Qué es un levantamiento de suelos? Es un tema que yo vengo hablando y no lo he explicado. Es un levantamiento de suelos, es propiamente un inventario de este recurso que permite determinar sus características más importantes, las físicas, químicas, mineralógicas y medioambientales. Y también permite clasificarlos taxonómicamente y representarlos espacialmente en un mapa, del cual se pueden hacer múltiples aplicaciones. Esto es la definición oficial del Soil Survey Staff de Estados Unidos con la taxonomía norteamericana. Y esto es importantísimo. Aquí estamos, es un orden jerárquico que comienza con el orden, el suborden, el gran grupo, subgrupo y familia. Cuando uno entra aquí a nivel de familia, esta clasificación de la taxonomía norteamericana, como ustedes ven aquí, dice categorías bajas, predicciones y no hipótesis. Y aquí dice categorías altas, énfasis en génesis de los suelos, en la hipótesis y teoría. Y esto es una información científica que permite organizar, comprender y comparar, pero no permite aplicar. Entonces, la escala 50.000, que elegimos nosotros esa escala, es simplemente porque esto nos permite transferir conocimiento a esa escala y aplicarlo. Y eso nosotros consideramos que era muy importante, debido a que hay una deficiencia en informaciones científicas sobre el manejo de suelos y problemas que pueden tener los suelos y los cultivos vinculados. Y entonces esto nos da la posibilidad de que aquellos países que tengan la taxonomía desarrollada norteamericana en sus tierras, por ejemplo Colombia, también otros países de América Latina, e incluso también Costa Rica en estas partes, nos permite entonces transferir las experiencias y los conocimientos que tengan a ese tipo de suelos. Yo creo que los gremios productivos en ese aspecto pues tendrán la posibilidad de hacer transferencias tecnológicas que, según los expertos en esta taxonomía norteamericana, más o menos tiene una consistencia del 70 al 80% de los experimentos que se realizan en los mismos tipos de suelos. Bueno, ahora bien, esto fue la parte positiva, y la parte negativa es que llegar a un 50.000, como dije antes, es una enorme tarea que, bueno, es exactamente lo mismo que estar en una chamusca y querer jugar en primera. Eso implica una transformación enorme de los jugadores y tal, y eso es un problema en el cual estamos sufriendo todos los días. Bueno, ¿por qué? Como dije antes, ¿cuáles son la importancia de los estudios de suelos? Bueno, aquí tenemos una síntesis que me la deja el doctor Dimas Malagón de Colombia, que es el que hizo el suelo de Colombia, y este señor ya es jubilado de la Universidad y nos revisa metodológicamente cada libro. Estos libros pasan por un proceso de revisión tremenda que dura más o menos 3 meses en el caso del señor Malagón y 6 meses en el caso del ICAC, o sea, tarda casi un año, hasta que al final logramos pulir todas las deficiencias que ellos observan, que son enormes. Y me dejó este grafiquito que es muy expresivo. Bueno, ¿cómo lo ven los taxónomos del tema? Primero, ellos consideran que el primer paso fundamental de un país es el levantamiento de suelos. Si uno trabaja a escala 50.000, como el caso nuestro, habla de una escala de semi-detalle. En el caso de los colombianos, ellos trabajan a escala 1/100.000. No tienen todo el país hecho a esa escala, y a partir de ese 100.000 ellos ya bajan a los valles y a los gremios productivos y trabajan 10.000. El motivo es que ellos tienen un territorio gigantesco y nosotros no tenemos un país tan grande como ellos. Entonces ellos consideraron que sí podíamos pasar a las escalas de semi-detalle sin pasar por un 100.000, buscando lo que dije antes, buscando la aplicación de conocimiento y sabiendo de que obviamente íbamos a tener problemas severos en lo que es la capacitación del personal y la formación del mismo. Bueno, entonces, una vez realizado el levantamiento de suelos, se hace por supuesto una leyenda de los mapas, se le incluye la clasificación taxonómica, y esto le llaman los edafólogos conocimiento científico. Ahora bien, lo que ellos están buscando es que nosotros, los agrónomos, trabajemos sobre esta base y hagamos aplicaciones prácticas, que es lo que estamos usando todos los días. Estas aplicaciones prácticas son el mapa de capacidad de uso de la tierra, los mapas de altitud para riego y drenaje, los mapas de evaluación de tierras, los mapas de intensidad de uso y zonificación. Que está aquí. Esta zonificación agroecológica es un insumo clave para mí, para hacer la planificación y el ordenamiento territorial. Hablar de ordenamiento territorial a nivel, por ejemplo, de municipios o de departamentos, necesita uno indispensablemente tener una zonificación que venga de una escala de semi-detalle de un levantamiento de suelos. Está todo combinado por
tomando las definiciones de ordenamiento territorial para entender el tema de por qué el suelo es importante, vean esta definición que manejan los colombianos, que se parece mucho al concepto de ordenamiento territorial que maneja Europa. ¿Y qué nos dice? Bueno, el ordenamiento territorial se entiende como una política de Estado. Una política de Estado no es una política de una ONG, sino una política de Estado porque tiene que estar trabajando con presupuestos nacionales y presupuestos municipales. Es imposible que una institución como sea del Estado lo pueda negar. Y es un proceso de planificación territorial integral y concertada en la que se pretende configurar en largo plazo una organización espacial, o sea, una organización en mapas, esto es lo que está diciendo acá, del territorio, quiere decir, acorde con los objetivos de la política ambiental y los de desarrollo económico, social y cultural. La definición europea es muy parecida y nos dice que el ordenamiento territorial es una forma de espacializar las políticas ambientales, sociales, económicas y culturales. Es exactamente igual. Y después complementa el concepto europeo diciendo que lo que busca el ordenamiento territorial es identificar espacialmente las disparidades territoriales en las políticas, en los indicadores de las políticas, para posteriormente corregirlas en el ordenamiento territorial a futuro. Bueno, o sea, es muy parecida. Y el objetivo general es, según los colombianos, es actuar sobre el orden territorial existente para inducir nuevos escenarios de desarrollo, de uso del suelo, vean, uso del suelo y ocupación del territorio. ¿Qué ocupa el ser humano de un territorio? El suelo, que se ajustan a una imagen objetivo previamente concertada con la sociedad. O sea, quiere decir que en la definición del ordenamiento territorial, el elemento número uno o conductor de todo el proceso es el suelo, tanto el uso del suelo como el sistema de ocupación del territorio. Por lo tanto, si no tengo suelos, tal como decía el esquema anterior, si no tengo un levantamiento de suelos al nivel que necesito, en este caso es a nivel de semi-detalle, yo no puedo llegar a esta planificación y ordenamiento territorial. Como ustedes saben, los países que trabajan en este sistema de planificación se trabaja en una forma de cascada, se llama diseño en cascada. Quiere decir que se trabaja a nivel nacional, se elaboran políticas de ordenamiento territorial y a nivel ya de municipio se hacen planes de ordenamiento territorial, o sea, se diseñan y se ejecutan. Quiere decir que es un sistema que va de mayor a menor escala y necesita unas escalas diferentes. A nivel nacional no tiene sentido hablar de un 50.000. El 50.000 tiene sentido cuando hablamos ya de los planes de ordenamiento territorial que se hacen a nivel municipal, y entonces ahí sí es totalmente indispensable tener esta escala, porque hay una escala de 200.000 o 250.000 y sencillamente no tenemos información suficiente. Bueno, esta es la visión prospectiva del territorio, es una visión interesante en la cual los planificadores buscan que en base a las vocaciones o sea, con base al mapa de clasificación de tierras, que nos indica las vocaciones de los terrenos, se le buscan los usos adecuados y se va corrigiendo los usos que no son adecuados a estas categorías según sus vocaciones. Y así se pinta idealmente toda una microcuenca como esta, que es la visión a futuro que busca el ordenamiento territorial a nivel local. Bueno, otro tema fundamental que está muy de moda ahora, que es el tema del cambio climático. El cambio climático, para entenderlo, yo considero que hay que entender primero el ciclo de carbono. Esto que vemos aquí en este gráfico, que es un gráfico de la FAO, por ahí abajo tendría que estar la leyenda. La FAO habla del balance global de carbono. El carbono es fundamental. Hoy día se está hablando que el carbono no tiene que estar en el aire, o sea, en la atmósfera, sino que tiene que ser bajado a la tierra en una agricultura del carbono. Ese es el nuevo paradigma que FAO nos presenta en estos últimos años. Y entonces, ¿qué han descubierto los señores de la FAO? Que ya esto lo veníamos estudiando hace muchos años. Que tenemos sumidero de carbono. El mayor sumidero es el mar, unas cantidades increíbles, ¿no? Estas son unidades que son gigatoneladas, que son cantidades inmensas de carbono, pero la profundidad del océano tiene el mayor sumidero de carbono. Ven ustedes el valor, 38.100 unidades, pero en la superficie del océano se calcula que es un sumidero que está interactuando constantemente con el ambiente de 1020 unidades.
Y ahora vámonos a la tierra, dejémonos el mar, porque ahí no tenemos mucho que hacer como agrónomos, no sé que nos contemos alguna historia de cultivar los mares. Y regresando aquí a la tierra, veamos esto. En la tierra tenemos la atmósfera, tiene 750 gigatoneladas, la vegetación tiene 610 como sumidero, pero ven el suelo tiene 1580. Y el suelo es justamente el soporte de la vegetación, y si sumamos el suelo y la vegetación, encontramos que el mayor sumidero que tenemos en nuestros sistemas terrestres, pues obviamente es el suelo y su vegetación. Y más que la vegetación es el suelo. Es normal, porque la vegetación toma el dióxido de carbono del aire con la energía del sol, con la fotosíntesis, lo transforma en materia vegetal, y esa materia vegetal después cae al suelo y se convierte en materia orgánica, en la famosa materia orgánica de los suelos, que es la que nos indica la calidad del suelo. Entonces, hoy día se está hablando del tema de cambio climático como una medida de adaptación fundamental, el que el carbono se mantenga en el suelo y que se aumente la materia orgánica de los suelos en forma urgente, porque esa es la manera que encontramos los que trabajamos en el campo de lograr mejorar un poco la inestabilidad climática. Bueno, esto es lo que se está hablando últimamente, y por eso entonces vuelve el tema del suelo a la palestra, vuelve a la discusión. Uno se pregunta por qué en Kioto no hubo nada referido al suelo. Bueno, sencillamente, según los expertos que han ido a Kioto, sencillamente los datos que tenían los señores el comité científico que analizaba los planes de adaptación, las medidas de adaptación, sencillamente se encontró con que los datos de todos los países del mundo de carbono es muy antiguo. Entonces hay un atraso en casi todos los países, no en Estados Unidos o en algunos países europeos, pero en el resto de los países del mundo hay un gran atraso en el tema del suelo, y ahora el mandato de estas instituciones internacionales es: señores, recuperemos los estudios de suelos porque no tenemos información y no sabemos cómo manejar, y el tema es meter el carbono dentro del suelo y no tenemos información. Bueno, el otro tema importantísimo, que por qué tenemos que tener estudio de suelo, es porque tenemos que aumentar la productividad de los terrenos y tenemos que aumentar la producción de alimentos. El Censo Nacional de Talla, que publicó el Mineduc Cesan en el año 2008, que es este censo, ¿qué nos indica? Bueno, aquí están los mapas, hay dos momentos, ¿no? Esto se publicó en el 2001 y este en el 2008, son dos estudios también hechos por Mineduc. ¿Y qué nos indica? Bueno, nos indica que muy alta y alta desnutrición crónica, tenemos más del 50% de los territorios de la República, de los municipios, están los niños de 7 años desnutridos. Y bueno, si hay desnutrición es porque no hay alimentos, y si no hay alimentos, una forma eficiente en el campo es producir alimentos. Entonces, producir alimentos implica conocimiento del suelo, implica conocimiento de la fertilidad y el mantenimiento de la misma, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva también a pensar que el suelo en Guatemala es una actividad fundamental. Bueno, entonces, habiendo hecho ese largo preámbulo, vamos al tema del proyecto que tenemos con los colombianos. Me contrató el gobierno de Guatemala en el año 99 para montar el laboratorio de la Dirección de Información Geográfica. Nosotros rescatamos en aquella época toda la información que pudimos, visitamos todos los institutos en el año 99, rescatamos lo que pudimos. Guatemala ha tenido muy buena información siempre, pero una especie de locura colectiva de destruir información, se destruyó mucha información en los años 90. Yo pude recuperar una cantidad muy pequeña, francamente. Guatemala tenía un mapeo ecosistemático interesante que lo hacía INAFOR, si no me equivoco, y yo no pude recuperar nada. Eso se perdió todo, se quemó. Si de suelos, del Laboratorio Nacional de Suelos, tampoco pude recuperar absolutamente nada. Entonces fue quemado y no se consiguió nada. Bueno, a raíz de esos problemas, cuando sacamos la base cartográfica temática del país, 250.000, hicimos como 70 mapas. Inmediatamente la necesidad del gobierno y de otras instancias de tener más información. Claro, hasta ese momento no se sentía la necesidad, pero cuando ya se tuvo en la calle la información y estaba en formato digital, entonces nos pidieron más información. Bueno, yo simplemente no la encontré, no había más información. Entonces, la única solución que podía haber es generar una nueva base de datos a una escala de más detalle. Y entonces tuve como 5 o 6 años de gestión para convencer a algún ministro que me financiara. En ese momento pasó el stand, hubo una serie de dinero dando vueltas por ahí, y yo logré vender esta idea de
entrar a trabajar un mapa de suelos, un levantamiento de suelos a escala experimental. Bueno, conseguí ese dinero, fue momentáneo porque después lo perdí, y con base a ese análisis nos fuimos, bueno, justamente el análisis de preinversión de ese proyecto lo hicimos con gente de la USAC, específicamente con el ingeniero Augusto Díaz de la FAUSAC y con el equipo que él tiene, ¿verdad? Con él hicimos el estudio de preinversión, llegamos a la conclusión de que solamente en Colombia podíamos encontrar un apoyo, una especie de cooperación sur-sur, porque no había plata, y efectivamente fuimos a Colombia, tuvimos suerte y hicimos un convenio. Entonces, estos son los 8 departamentos de una especie de plan piloto, podríamos considerarlo así, es una especie de plan piloto porque todas las metodologías colombianas hay que adaptarlas a Guatemala, aunque Colombia es bastante parecido en muchas cosas a Guate, pero de todas formas ellos tienen metodologías, claro, por ejemplo ellos tienen ingenieros agrólogos, son los que dirigen los levantamientos de suelos. El agrólogo es una especie de ingeniero de suelos que tiene una carrera que dura 5 años y después hace un posgrado. Por lo tanto tienen como 5.000 o 6.000 horas de suelos, pero por ejemplo en Guatemala un agrónomo tiene 2 cursos de suelos y acumula muy pocas horas de suelo, creo que llegan a acumular 300 horas o algo así. Entonces la disparidad de información que tiene un colombiano agrólogo a un agrónomo guatemalteco en temas de suelos es gigantesco, la diferencia. Entonces cuando nosotros empezamos a planificar con los colombianos a hacer estos estudios, los colombianos nos ponían una medida de observaciones diarias muy elevada. Nos ponían de 30 a 12 observaciones diarias, ya vamos a ver cómo son esas observaciones, y eso para Guatemala era terriblemente elevado, y cuando empezamos a trabajar no éramos capaces de sacar ni 2 ni 3 observaciones diarias, o sea, al nivel de calidad que ellos pedían. O sea, fue todo un proceso de evolución, ¿no? Entonces, estos 8 departamentos son los que consideramos nosotros que después de hacerlo estaremos en condiciones de pegar el salto para tomar el resto del país. Bueno, hasta ahora ¿cómo estamos? Bueno, publicamos el primero, nos costó 3 años de trabajo, de Chimaltenango, digamos en una escala de 1 a 10 estaría un valor de 7, pasó la prueba del IGAC, pero nos pidieron mejorar. Sacamos después este otro, Semi-Integral de Suelos, ya sí tiene, bueno, el siguiente que sacamos es pero no salió todavía de la imprenta, que es el de Zacatopeques, va a salir dentro de un mes, y el tercero era solar. ¿Por qué salió solar primero? Porque el gobierno pasado nos pidió sacarlo lo antes posible por el tema de la hidrila, ¿no? El tema del control de la xenobacteria, no hidrila, sino bacteria. Entonces nos apuramos un poquito a sacarlo, pero lo sacamos en este gobierno, ¿no? Este es un segundo trabajo de este gobierno y este también será de este gobierno. En línea tenemos Guatemala, que ya hemos terminado el trabajo de campo, estamos escribiendo el libro y estamos ahora haciendo un trabajo de campo de Escuintla. En Escuintla tenemos que hacer unos 6.000 agujeros, es una cantidad enorme de perforaciones, debido a que al ser plano, pues las diferencias entre formas del terreno son cada vez menos, entonces tienes que hacer una enorme cantidad de observaciones para poder definir la línea de suelo. Ok, las metodologías que hemos utilizado son las metodologías clásicas, solamente hay un tema en la fotointerpretación importante que ahora vamos a ver. Entonces, básicamente, hay una etapa de gabinete y una etapa de campo que tiene unos pasos. Primero se recopila toda la información que hay, se fotointerpreta, se va al campo, se procesa la información y se elaboran los informes técnicos. Ahora bien, lo que cambia es esto. Lo que hacen los colombianos es que la fotointerpretación no lo hacen por fisiografía, lo hacen por geomorfología. La diferencia es que la geomorfología tiene factores de formación de suelos incluidos, que son la geología y el clima y la cobertura vegetal. Entonces, esto lo hace muy preciso, el análisis de geomorfología, y se aplica una teoría. En el caso de los colombianos, se aplica la teoría de un geomorfólogo francés llamado Alfred Singer. Bueno, entonces, básicamente, la fotointerpretación se delinea geomorfológicamente sobre un par de fotografías aéreas. Esto nosotros tenemos en las ortofotos nacionales, pero las ortofotos nacionales que sacamos en el año 2006-2007 tienen pares estereoscópicos de imágenes. Más o menos el país se llena con 35.000 imágenes y con 6.000 ortofotos. O sea, que el ortofoto es una condensación de las áreas sutiles de
imágenes digitales. Y las imágenes digitales son muy precisas, las que tenemos. Tan precisas son que el área útil de la imagen es muy pequeña, porque el detalle fue enorme de ese vuelo fotogramétrico. Entonces, el problema que tuvieron los colombianos que querían hacer la geomorfología es que tuvieron que ser muy precisos en eso, porque la información era muy detallada y estaban sacando un mapa que ellos llaman un mapa de huevos, o sea, un mapa demasiado detallado. Entonces, lo fuimos depurando hasta que al final logramos fotointerpretar a escala 1:20.000. Fíjense ustedes a qué escala se fotointerpretó, con mucho detalle. Bueno, a esto le hacen un trazo de líneas y símbolos geomorfológicos. Por supuesto que esto se digitaliza, aquí lo hemos digitalizado. Esto nos ayuda mucho a entender antes del campo las formas de la Tierra, la geomorfología, todo su proceso de evolución. Se hace una leyenda muy completa y una vez hecha esa leyenda se hace un diseño de muestreo. Esto es la línea de vuelo que tuvimos. Pues son líneas de vuelo fueron muy densas, ¿no? Cada 3 kilómetros se tomó una foto aérea de todo el país. Entonces obviamente esto es muy denso por la necesidad de sacarlo a la escala que nos pedía pues esto se hizo para apoyar el catastro. Entonces en catastro se tiene la idea de que si es rural se tiene que hacer con un píxel de 40 centímetros. Entonces obviamente eso implica un detalle tremendo. Bueno, aquí hicimos también, acá me pidió un colega, me habló de este clasificador de temática, ¿no? De software. Bueno, los colombianos, ellos requieren para hacer estudios de suelos que haya geología a escala 50.000 y que haya geomorfología y clima. Esas son las cosas que para ellos son básicas, ¿no? Pero ninguna de esas tiene Guatemala. Y entonces hay que generar. En el caso del clima, tuvimos que generar este mapa climático de software a escala 50.000 y lo hicimos con la gente del ISIGUME, pero a nivel general nos hemos encontrado que cada vez que vamos al campo, estas líneas se tienen que modificar por campo. En el campo se tienen que modificar los límites y queda muy diferente. Este mapa va a quedar muy diferente cuando terminemos el país. Por eso no lo hemos publicado. Vamos publicando, sí, los mapas por departamento. Este mapa, ustedes tienen aquí celular, hemos encontrado 8 tipos de clima ambiental muy precisos, están correlacionados con la vegetación y esto sí se publica y se publica a nivel departamental. Y aquí tenemos las categorías, ¿no? Bueno, es lo típico. En Chimaltenango encontramos 9 y probablemente en San Marcos y Quetzaltenango encontremos 10 quizás, porque viene desde la parte de la costa hasta la parte de la altiplano. Esto es lo típico de Guatemala, las tierras altas, o sea, la biodiversidad que tenemos por los climas es enorme y la capacidad de captar información de clima que tenemos es muy baja. O sea, hay una correlación inversa aquí, ¿no? O sea, lamentablemente, ISIGUME ha perdido muchas estaciones en los últimos años, desde la época de los años 60 para acá, y hoy día ISIGUME necesita fortalecerse imperiosamente para poder captar esta variabilidad enorme que tenemos de climas. Bueno, en el caso de geología, tuvimos la suerte de que hay geología 50.000 de sobra, desde los pocos lugares que hay. Y esta parte del norte es geología 250.000. Hemos trabajado con un geólogo que trabajó toda la geología de Guatemala, se llama Sam Bonis, el señor. Es un geólogo norteamericano que vive en Hawái, pero que viene cada tanto a Guatemala y le hemos estado colaborando para poder tener un poco de detalle. También una información que me he enterado es que aquí en el SAC están ahora en la escuela de ingeniería, están ahora tratando de hacer un mapa de geología y también de minerales. Han empezado hace un mes más o menos con eso lo está financiando el Ministerio de Energía y Minas, por lo visto, y está trabajando con Ingiominas, que es su contraparte colombiana, ¿no? Bueno, la escala que van a trabajar el mapa es de 250.000, considero que es muy importante porque, como ustedes saben, estas geologías que tiene Guatemala no son un levantamiento geológico propiamente dicho, sino son tesis de doctorado que hicieron en los años 60 y 70 del siglo pasado doctorandos norteamericanos. Entonces no cubre todo el país y a veces los límites no están muy precisos porque se hicieron por ciertas zonas y por intereses específicos del doctorando, no de un levantamiento geológico. Entonces
esta iniciativa que está tomando la Universidad de Ingeniería me parece muy interesante. Espero que, dicen que en 2 años, año y medio, 2 años, tendrá el mapa. Será un gran avance porque actualmente, aunque se parezca mentira, pues no tenemos un mapa de ecología. Bueno, esta geología obviamente se tiene que hacer la leyenda, como todos los mapas, y también la cobertura vegetal. Tuvimos que hacer un estudio de cobertura vegetal de uso de la tierra a escala 20.000, lo hicimos, 20.000 para que se pudiera correlacionar con la geomorfología y con los otros aspectos que estamos trabajando. Por supuesto que esto implicó un enorme trabajo, tuvimos que ir al campo, etc. Bueno, el trabajo de campo, una vez que ya teníamos el diseño de muestreo, pues se tuvo que hacer una gran socialización. Aquí está el equipo de edafólogos, son 6 personas nada más, y estos edafólogos, este es el señor colombiano, el jefe colombiano que los dirige y los enseña, y ya va haciendo trabajo en campo. Entonces tienen que hacer un enorme trabajo de socialización. Si no hacemos un trabajo de socialización, bueno, ¿qué nos pasa? En Solá nos agarraron 2 veces, no una vez, 2 veces en Chimaltenango, una vez en Guatemala. A mí me mandaron una nota en Guatemala diciendo que si quería conservar la vida me fuera por San Juan Zacatepec, que en algunos pueblos, porque estaba el tema de la cementera, y pensaban que nosotros éramos trabajadores de la cementera o que estábamos buscando petróleo o oro. Entonces hemos tenido problemas realmente gigantescos para poder entrar a hacer agujeros de suelo. Eso es un tema muy delicado actualmente. Bueno, entonces aquí preparamos el diseño de investigación de campo y más o menos hicimos 1.524 cajuelas y 148 calicatas. Básicamente el trabajo es esto. Una vez que se determina el diseño de muestreo en campo, pues el edafólogo se va por otros puntos buscando hacer unos agujeros. Vamos a ver esos agujeros por acá, y regresamos. Son estos agujeros, estas son cajuelas, ¿ven? Cajuelas, son cajuelas de 50 centímetros de lado por 50 de profundidad, y a partir de este momento se utiliza un barreno, este barreno, se baja hasta el 1,30 m y se sacan todos los restos de suelo, así en la forma de chorizo, como se ven aquí. Y no trabajamos con esto que son barrenamientos puros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque para hacer un barrenamiento puro y leer este perfil ya fragmentado, tiene que ser un edafólogo de mucha experiencia. Y en Guatemala no hemos llegado todavía a ese nivel, entonces preferimos hacer cajuelas, que es mucho más lento, es mucho más complicado sacarlos, etc. Pero para el edafólogo se le facilita muchísimo la lectura y es más precisa todo el proceso porque claro, el edafólogo tiene que, con esta muestra, tiene que identificar qué tipo de suelo es y tiene que clasificarlo. Entonces, hay que tener mucho tino para poder hacer esto en una sola movida. Esto es mucho más práctico y estamos trabajando cajuelas hasta que alcancemos un nivel de sofisticación, de conocimientos para llegar a trabajar solamente fragmentos. Y esto es la calicata, que es una trinchera, donde aquí se sacan, ya se trabaja en cada horizonte, se van sacando las muestras que se mandan a los laboratorios. Ok, entonces, lo que hace el edafólogo, básicamente, es que empieza a hacer cajuelas en todas estas partes, y si la cajuela de repente, la que está aquí, lee un suelo diferente, entonces inmediatamente se pone a hacer cajuelas alrededor para identificar la línea de corte de suelos. Y entonces es una especie de detective, ¿no? Una especie de detective, y él va determinando un suelo, las diferentes líneas edafológicas que va detectando, que rompen las líneas estas geomorfológicas que son el origen de la información previa del campo. Ok, entonces, y después, una vez que hace todo esto, regresa a gabinete y una segunda visita a campo, que se hace posteriormente, se define en qué lugares se van a hacer las calicatas. En este caso, por ejemplo, como ejemplo, una calicata aquí, otra aquí, otra aquí. Pero esto se hace a posteriori del trabajo de campo. Y se van llenando unas boletas que son muy grandes. Estas boletas tienen 200 variables o 250 variables que se tienen que ir llenando, y esto después se pasa a una base de datos en un SQL que es muy efectivo como para hacer los trabajos de consistencia de datos en un sistema de cartográfico. Y obviamente se toman datos de conductividad, datos de infiltración, etc. Y se van tomando todos los datos de textura, etc. De densidad, y también se sacan muestras para hacer secciones finas. Entonces la mineralogía, que
que se manda a Colombia. Las muestras, generalmente tenemos 3 laboratorios, uno aquí en la FAUSAC, otro en la ENCA, y bueno, son 4 en realidad, y 2, uno en Jicaña y otro en Café. Pero las muestras complicadas de mineralogía se envían a Colombia para que hagan secciones de décadas que todavía Guatemala no está en condiciones de hacer. Yo espero que ya en poco tiempo, debido al estudio de geología que están haciendo, pues se adquiere la experiencia suficiente como para hacer. Ya lo hace la escuela de Cobán, pero lo hace desde el punto de vista geológico, y nosotros necesitaríamos que esto se hiciera a nivel ya edafológico, que es un poco distinto. Pero yo pienso que el país poco a poco va a ir avanzando en esto y poco a poco nos iremos desprendiendo de la tutela de los laboratorios colombianos. Esa es un poco la idea que tenemos. Por último se saca un monolito. Un monolito es una sección natural del suelo que se logra metiendo en unas cajas de madera y se hace un desbaste aquí por los lados, y toda esta parte del monolito se recoge tal cual. La idea es que no se rompa, sino que se pueda sacar, así como se ve aquí, completo, y una vez metido en la caja, entonces ahí se somete a una serie de técnicas, se ponen resinas, etcétera, para que quede como una sección que represente, aquí la vemos terminada, que represente exactamente y fielmente cómo es el terreno de esa calicaria. Al final lo que se pretende con esto es hacer un museo de suelos en cada departamento para que tenga un carácter de educación ambiental y productiva de una forma mucho más eficiente de lo que se hace hoy día, y se tenga ya directamente la prueba física de los terrenos o de los suelos más representativos de un departamento. Esto todavía no lo hemos hecho, estoy esperando conseguir un poco de dinero, si alguien puede donar, estamos dispuestos para instalar el primer museito de suelos, que sería en Chimaltenango, y el segundo va a ser en Solar. Ya tenemos los monolitos listos, de cada departamento sacan como 10 o 15, depende del tamaño, y eso ya está listo. Bueno, una vez que el equipo regresa del campo, hacemos aquí un modelo de entidad de relación para hacer la base de datos con los datos de las boletas de campo. Aquí está esta es la base en SQL, y esta sería la estructura de la base. Y después de esto, una vez que recibimos los datos del laboratorio, los metemos también en una base de datos vinculada a un GIS, y tenemos datos muy profundos de granulometría, textura, etcétera, pH, carbonatos, materia orgánica, etcétera, es bastante completa la base de datos, y todo esto sale como un atributo dentro del polígono que está en el sistema. Y también, por supuesto, tenemos toda la parte de mineralogía, ¿no? Por último, hacemos el mapa de suelos, que tiene una serie de condiciones estrictas de metodología, y publicamos el documento. El documento, por supuesto, que el suelo tiene una leyenda que tiene una enorme información, y por supuesto tenemos aplicaciones prácticas. Hemos sacado más o menos como 19 mapas temáticos a partir de levantamiento de suelos. Este es de clasificación de uso, ya lo vimos antes, pero hemos sacado mapas de pH, mapas de materia orgánica, de diferentes macros de micronutrientes, etcétera, y también mapas de carbono, que es lo que está buscando hoy día la FAO en su mapa mundial de carbono, etcétera, etcétera. Bien, también de capacidad de uso se hace un capítulo extenso, se hace la leyenda, por supuesto la leyenda está completa. Aquí en la leyenda se ven las clases agrológicas, las subclases, el grupo de manejo y las características principales, sus limitantes, los usos recomendados, los cultivos que se adaptan a cada poligonito de estos chiquitos que ven aquí. Estos poligonitos tienen cada uno su aptitud, y tenemos las prácticas de manejo recomendadas, que en muchos casos es casi una restauración de tierra, porque nos hemos encontrado que estos suelos están muy degradados. Bien, y entonces, por supuesto, se saca otra aplicación que ya hablé antes, que es la zonificación de tierras, y esta zonificación de tierras por vocaciones es la base para que después se meta la política ambiental, cultural, social, etcétera, del ordenamiento territorial, pero se haga sobre esta base, y esta base entonces nos permite trabajar unidades naturales de zonificación y nos permite trabajar en microcuencas. Entonces tenemos dos bonitas unidades muy interesantes para hacer ordenamiento territorial. Es un método que estamos empezando a probar en el Ministerio, y yo creo que tiene buen futuro. El tema de zonificar y hacer política.
Por supuesto, esto tiene también una descripción muy completa, un capítulo del libro, y también hay otras aplicaciones como esta, susceptibilidad a medicamentos. Es un modelo que hizo el doctor Maragón, muy interesante, sobre solar. ¿Y qué nos hemos encontrado en los suelos? Bueno, nos hemos encontrado que la mayoría, todos estos suelos de solar son de origen volcánico, todos. Tienen diferentes niveles de evolución. Por ejemplo, tenemos inceptisoles, un 30%, que es un suelo joven. El antisol, otro suelo joven. El polisol ya es un suelo más maduro, en muy pequeña proporción, y los septisoles, que son los primeros suelos, en una proporción también leve, pero digamos, dominan los suelos jóvenes, y todo esto tiene un material parental todo de ceniza volcánica. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que son de origen volcánico, en este caso son muy montañosos, es un paisaje que el 78% de los suelos pertenecen al paisaje de montaña. Esto es un mensaje para nosotros los agrónomos fundamental. O sea, si no tomamos en cuenta la montaña y la ladera, pues tenemos muy poco paisaje de altiplano, un 8%. Y el pie de monte también medianamente plano, no plano, sino ya tiene una inclinación, pero no muy fuerte, es un 3%. O sea, lo que realmente tenemos nosotros como áreas medio planas es bajísimo, ¿no? Estamos hablando de un 11%. Y lo demás tenemos que trabajar con montaña, tenemos que aprender a manejar más evidentemente la montaña, porque lo que hemos encontrado es que hay una erosión tremenda. Bueno, y el origen, pues ya hemos hablado de los piroclastos, lo tienen, hay piroclastos de todo tipo. Las pendientes, bueno, todo es muy escarpado, también entre 50 y 55% muchísimo, muy poco valle, gran erosión, ¿verdad? En muchas partes de Solá hemos visto ya remoción en masa, como esto que vemos acá, una susceptibilidad tremenda a la remoción en masa, y sobre todo hay una deforestación enorme, y eso está obviamente con estas pendientes escarpadas y esta enorme deforestación, pues obviamente lo que está pasando en Solá es que el suelo se está yendo al lago, eso se ve, ¿no? Y como parte positiva, bueno, hemos encontrado suelos profundos, un 67% de ellos tienen buena profundidad, lo cual es una cosa interesante, que nos permitiría poder trabajar con algunas técnicas de conservación de suelos, algunos con capas compactadas, eso generalmente lo hemos encontrado en la parte de los valles, ¿no? Y una buena fertilidad en general, por lo que tienen muy buenos minerales. Hemos encontrado muy bajo carbono orgánico, vean esto, 56%. Todo esto que está en rojo está muy mal de materia orgánica. O sea, evidentemente, si yo tengo entonces suelos de mucha pendiente con poca materia orgánica, tengo que hacer terrazas como loco, y tengo que hacer el campeón departamental de las terrazas. Y tengo obviamente que meterle materia orgánica en enormes cantidades, porque con lo que hemos encontrado, los suelos están en muy mala situación. Y el fósforo disponible, bueno, siendo un suelo volcánico, pues tiene retención de fósforo, y entonces por más que le agreguemos fósforo, si no lo hacemos con materiales de solubilidad lenta y en varias aplicaciones cerca de las raíces, el suelo queda fijado en el material de antisol, que se llama galófana, y entonces queda fijo, y esto no está disponible para las plantas. ¿Cuál es el problema? Que al haber esta enorme erosión hacia el lago, estos materiales de suelos con esta fijación de fósforo caen al lago y provocan una contaminación por fósforo que es muy marcada. Y hemos encontrado por contrapartida que el potasio disponible es alto. Tenemos un 60% de suelos que tienen buen potasio. Eso obviamente a un agrónomo le indica que si yo tengo poca materia orgánica, poco fósforo y mucho potasio, mis fórmulas de fertilización obviamente tienen que ir en esa relación. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Bueno, de acuerdo con las interpretaciones dadas de algunas características, concluimos que los suelos dominantes son de origen volcánico, por eso obviamente. Entonces son materiales sueltos. Estos materiales sueltos son muy erosionables. Tenemos una arcilla de tipo alófana que le da alta fertilidad a los suelos, pero como ya vimos antes, hay mucha susceptibilidad a la pérdida de erosión en masa, y eso es preocupante. A su vez, hemos visto la retención de fósforo, hemos visto los niveles de carbono que son muy bajos, y hemos visto que son suelos que se están degradando a toda velocidad. Bueno, ¿qué es lo que debemos pensar para mejorarlo? Bueno, obviamente, como dice acá, incorporar materia orgánica de una forma o de otra, pero hay que hacerlo urgentemente. Las
prácticas de preparación y manejo de los suelos deben ser muy cuidadosas y en forma liviana por la estructura que tienen estos suelos, que es una estructura muy débil, y entonces si es muy débil y lo estamos mecanizando o lo estamos digamos, dejándole con mucho asadón, entonces lo que estamos haciendo es provocar una erosión eólica y una erosión hídrica muy fuerte. Aquí, como dice, hay que evitar el exceso de preparación del suelo, ya que las cenizas volcánicas, aparte de que se compactan, también se erosionan. Y aquí tenemos que aplicar riego en forma dosificada, y esto, sobre todo en la época seca, es muy importante. O sea, no solamente porque el riego aumenta la producción, sino porque el suelo vivo con materia orgánica con riego, es un suelo que se erosiona mucho menos. Entonces, nosotros estamos recomendando a los agricultores que hay que hacer terrazas, incorporar materia orgánica de 1000 maneras diferentes, no dejar el suelo desnudo por la erosión, y hay que evitar la erosión hídrica y eólica. Entonces esto implica toda una matriz de cambio en el uso del territorio que es fundamental. Bueno, veamos qué información nos brinda por un poquito más de detalle. Este libro de cuencas hidrográficas lo hicimos hace unos años con la metodología de Fastetter. Estas son las microcuencas, es un libro muy interesante que está siendo muy usado en campo. Entonces vamos a ver las microcuencas aquí en el sobre. Vean esto. Por ejemplo, podemos ver el concepto. Esta es la microcuenca de Panajachel, esta es la base cartográfica que hemos colaborado con IGN para tenerla al año 2008, no sé si ustedes lo saben, pero van a tener una base cartográfica muy buena actualmente. Y entonces, aquí en este Panajachel de San Francisco, veamos cómo se ve. Si lo vemos aquí en el ortofoto, ya con este ArcStrem, vemos toda la parte de la microcuenca, vemos esto es Panajachel, vean ustedes, esto es prácticamente el área de un río, ¿no? Es el delta de un río, ustedes verán, y aquí está montada la ciudad. No es nada raro que haya problemas severos, ¿no? De inundaciones, porque hemos tomado el área de expansión y el delta de un río. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esto? Si lo vemos así con suelos, vean ustedes qué cantidad de información tenemos en esta microcuenca. Tenemos, por supuesto, todos los datos importantes de la leyenda. Y si vemos, por ejemplo, cualquiera, en este caso tomé este suelo, que le llamamos consorcio Chiriquisay, pero tiene nombre científico, ¿no? De la clasificación taxonómica norteamericana al lado. Y, por ejemplo, aquí está. Y entonces en el libro, ustedes pueden agarrar del libro la unidad cartográfica de esta concentración Chiriquisay, que es una antisol, district ajustans, familia medial, isotérmica, ese sería el nombre científico. Y entonces tienen ahí todos los datos que salen de esta unidad cartográfica, todas las fases que lo constituyen, tienen más detalle todavía, tienen todos los datos del perfil interior, todos los datos que lo describen, después tienen todos los datos de análisis físico-químicos de esta unidad cartográfica pequeñita, y tiene toda la interpretación de la morfología del perfil y los resultados del laboratorio, y aquí entonces están las características principales de la unidad cartográfica, cómo usarla, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, y la capacidad de uso. Esa capacidad de uso nos manda a otro libro, al libro segundo, y aquí sacamos entonces todos los datos de esta pequeña unidad y qué cultivos se adaptan, qué técnicas de manejo hay que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y de toda esa manera tenemos mucha información como para poder trabajar la planificación de la tierra de una forma un poco más efectiva. Y eso es lo que tiene el mapa de Solar. Bueno, creo que los aburrí un rato, pero no tengo más remedio que hacer una presentación larga para transmitir un poco lo que es esto. Muchas gracias. ¿Podemos discutir un poquito? Sí, claro. Bueno, primero, agradecerle en nombre de Guatemala, porque creo que sería más fácil que estuviera disfrutando de un verano en Europa y tal vez no tan preocupado por generar conocimiento, como se le ha llamado acá en Guatemala, ¿verdad? Creo que es un proyecto de vida, ¿verdad? Y tal vez no solo a nivel local en Guatemala, sino que a través de los países latinoamericanos, imagino, en los que se ha trabajado. Creo que lo más importante y que lo está consiguiendo es de que se ha logrado mantener a través del cambio de algunos gobiernos y que el
proyecto no ha muerto, ¿verdad? Y que también, digamos, de una u otra manera, pues, ir haciendo llegar este mensaje a los políticos, porque de lo contrario, pues, no podemos conservar el ambiente, y año con año, pues, los inviernos, que ya son severos, pues vendrían a causar grandes degradaciones ambientales, ¿verdad? Principalmente en lo que es erosión, deslizamientos, y que es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces de un invierno para otro inclusive no se da abasto a la maquinaria para estar limpiando las carreteras, pues si bien han terminado de limpiar cuando ya vienen otra vez los derrumbes. Pero yo creo que aquí lo más importante es hacer llegar el mensaje tanto a políticos, académicos y miembros de la sociedad de esa reeducación en el uso y conservación de los recursos naturales en general, ¿verdad? A nivel centroamericano, Costa Rica nos lleva mucho, ¿verdad? Ellos ya están trabajando inclusive los conceptos de el territorio forestal sostenible, ¿verdad? Quiere decir que ellos están tratando, digamos,